tardes, estimados vecinos, hermanos y hermanos en Cristo, y a todo aquel que pueda escuchar esta palabra que quiero compartir con ustedes nuevamente. Como le había hablado anteriormente, estuvimos hablando sobre el precio de las almas, el precio que se pagó por ella. Habíamos quedado en que Jesús es nuestro Dios, el que había planeado todo, el Dios todopoderoso, como la Escritura lo van llevando para poder ser el puente de salvación y poder llevarnos de regreso nosotros su creación nuevamente hacia la presencia del mismo Dios y de su Padre, al cual hoy también veremos que nadie lo ha visto, ni nadie ha oído su voz, ni visto su figura, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús. Y explicaremos el por qué a veces se confunden las personas con las Escrituras. Pero volviendo a entrar en el tema, quisiera empezar por donde había dejado, y antes de eso quisiera compartir una pequeña oración. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú abras mi boca, que tú pongas un carbón encendido, Señor, para que toda persona que pueda escuchar esta palabra, pueda escuchar tu voz, le abras el entendimiento, Señor, que rompas ese cerebro religioso, esa opinión religiosa, Señor, aquellos que no te han visto como Jesús nuestro Salvador, que tú, Señor, y tu amor los alcance, porque tú viniste al mundo, no a juzgar al mundo, para que el mundo fuera salvo por ti, Señor. Así que ahora yo envío tu Espíritu Santo delante de mí, Señor, y tú haz que los corazones, Señor, se ablanden para que puedan entender la palabra que tú has traído para ellos. Padre, que ellos necesitan saber verdaderamente quién es Jesús. No importa si tú eres un testigo de Jehová, o tú eres un mormón, o tú eres un católico, o eres un religioso de cualquier índole. Cristo es nuestra única salvación, y el único plan de salvación es de Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es el creador del mundo. Te lo he estado demostrando en la palabra, y voy a tratar de terminar en esta segunda prédica para poder terminar mi primer capítulo de lo que estaremos expuestos con la gloria de Dios todos estos días que sea posible. Vamos a compartir la palabra, pues son muchos capítulos, muchas escrituras que tenemos que comprender para saber quién es nuestro Dios y para poder sentar ese firmamento, ese fundamento, esa base para tú saber que tú eres creación de Cristo y salvación del mismo. Te lo pido, Jesús, te lo pido, Espíritu Santo, Padre de los cielos. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos quedado de que Cristo iba a venir como un niño y que ese niño iba a ser llamado Emanuel. Que ese Emanuel iba a ser nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, admirable, príncipe de paz, Padre eterno. Ese era el nombre que se le iba a dar a ese niño. Pero ahora queremos compartir, y quiero compartir con ustedes, ya que nos habíamos basado en el Antiguo Testamento, donde se hablaba de la venida del Mesías, o que se llamaba de la venida de Jehová. Como ustedes pueden ver, la palabra Jehová no existe en el Nuevo Testamento, porque Jehová, que en sí es una palabra plural, hablaba de Cristo y la venida de Cristo. Al Cristo nacer ya deja de ser Jehová, su nombre es Yoshua, su nombre es Jesús. Dice la palabra en el capítulo 2, versículos 5 al 11 del libro de Filipenses. Vemos que es el Nuevo Testamento. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos aquí que la Escritura claramente exalta a Jesús y dice que el mismo Dios o su Padre lo nombra a él y su nombre, donde se doblará toda rodilla que está en los cielos, quiere decir todos los seres celestiales, y en la tierra todos los seres humanos que han nacido en ella, los animales y todos los que se arrodillen ante Jesús. Y dice, y debajo de la tierra, por si acaso algún ángel caído no quiera rodearse, tendrá que hacerlo ante el nombre de Jesús. Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor aquí es Él es Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces, vemos que habíamos hablado que murió en la cruz, donde muchos ven la cruz como una forma de suerte, pero la cruz fue un martirio. La cruz era peor que un asesinato. La cruz, allí colgaron a nuestro Salvador, a nuestro Dios, al Creador del mundo, al Creador de los cielos y la tierra. Vámonos ahora a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Yo le llamo aquí que es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Pero la Escritura dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos que Él es el primero de toda creación, porque en Él fueron creadas las cosas, fueron creadas por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, dependen de Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, todo poder, todo existe, habita en Él. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el puente del cual le había hablado, que estaba fundando nuestro Creador, donde se necesitaba de que ese puente fuera hecho de un material divino que proviniera del trono de la gracia y pudiera penetrar al corazón de un hombre pecador, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así lo dijo Pablo. Terminó diciendo que se predica en toda la creación y debajo del cielo. Vemos que Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean todos los tronos de los cielos, de la tierra, sean dominios de los cielos, de la tierra, sean principados de los cielos o de la tierra, sean potestades de los cielos o de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos también en Hechos, capítulo 4:12, que dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre que tú, yo, quien quiera puede ser salvo. Muchos se crean otro nombre, muchos inventan otro nombre, pero la palabra dice en Hechos 4:12 que de hecho, de verdad, ciertamente en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, no sé en qué cielo tú vivirás, pero bajo el cielo no hay, bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, 28 al 30, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Vuelvo a repetir, yo les doy vida eterna. ¿Quién la da? Jesús. Y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre, hablándose al Padre Celestial, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la manera del Padre y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. Pero Jesús aclara y dice, el Padre y yo somos uno. Léelo en Juan 10, del 28 al 30. Ahora vete a Mateo 18:20, donde dice, porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Tienen que ser dos personas y tienen que estar reunidas en el nombre de Él, no en el nombre de nadie más. Mateo 18:20. Dice otra escritura en Juan 4:9, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Quiere decir que la vida solamente viene por medio de Jesús. Lo puedes leer en Juan, en primera de Juan 4:9. Vamos a otra escritura. En primera de Corintios 15:57. Y dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay victoria en su nombre y en más nadie. Dice Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese mandamiento lo dio Jesucristo de su propia boca. Él lo ordenó. Si Él no fuera Dios, entonces Él hubiese pecado. Pero Él dice, este es mi mandamiento, hablando Jesús, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el mandamiento que nos ha dado Cristo. No sé qué otro mandamiento tú conoces, pero ese lo puedes leer en Juan 15:12. Dice otra escritura, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
Mateo 10:38. Jesús hablando dice que el que no tomare su cruz y lo siguiera no es digno de él. Entonces, él está diciendo ahí que él es Dios y él es el que da la salvación. Así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten conforme a las glorias, riquezas que tienen en Cristo Jesús. Las glorias y las riquezas vienen y están en Cristo Jesús. Así que mi Dios la va a proveer. Quiere decir en Filipenses 4:19 que las glorias y las riquezas solamente vienen a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, esa palabra Señor significa Elohim, Adonai. Esa palabra nos lleva al Creador, al único Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tienes que creer que Él es el Señor. Eso lo puedes leer en Romanos 19. Dice otra escritura en Filemón 1:25. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. La gracia que viene del Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Más bien honre en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí Pedro, en 1 Pedro 3:15, nos lo está recordando. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como el Señor, como Yahshua, como Jehová, como Elohim, como Yahweh, como el único Dios. Dice otra escritura, ciertamente Él, aquí habla de Jehová, porque es una escritura del Viejo Testamento, porque ciertamente Jehová cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros les consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Lo puedes leer en Isaías 53:4. Él, Jehová, cargó con nuestras enfermedades y fue golpeado por Dios y humillado. En ese momento, ni él mismo se consideraba Dios para poder entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis 22:21 que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ya vemos cómo termina aún el capítulo de Apocalipsis, diciendo que la gracia del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso, sea con todos. Amén. Y termina, la Biblia termina hablando, mencionando a Jesús como nuestro Señor. En Colosenses 3:15 también nos dice otra escritura. Y dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Quién es que da la paz en tu corazón? Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la paz del Mesías, la paz de Yeshua. Si buscas la palabra Cristo, si aceptas a Jesús como Cristo, tienes que aceptar a Jesús como el Mesías, como el Yeshua. Este fue el error que cometieron los judíos. No aceptaron a Jesús como el Cristo, porque ellos sabían que Yeshua, Jesús, Elohim, Jehová, era Dios. Pero al verlo tan pobre, tan humilde, y morir en un calvario crucificado y levantado en una cruz, muerto como un criminal, no pudieron aceptarlo. Vemos las palabras de Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Él no hace diferencia entre el Padre y Él. Él allí se considera como el Creador, como Dios.
o de otra manera sería un mentiroso. Que juzgue Dios entre tú y lo que dice la palabra. Pero Jesús en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Escuche la reacción de los judíos a esta declaración. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo puedes leer en Juan 10:33. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar que Él era Dios y no lo aceptaron. Por eso lo querían apedrear. En Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús les dijo, estas son las palabras de Jesús, deben estar en roja en tu Biblia. Juan 8:58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí él le dijo que él era el Yabur, él era el Adonai, que él era el Dios de los cielos, que él era el yo soy, el cual se le presentó a Abraham. Y eso lo dijo Jesús en el 8:58 del capítulo de Juan. ¿Para qué? Para confirmar de que él era, que Abraham habló con él y él fue quien habló con Abraham. Él es mismo que habló con Moisés y le dijo, yo soy. Miren que la respuesta de los judíos que escucharon esta declaración fue tomar piedras para matarlos por blasfemia. Inmediatamente tomaron piedra para tirarle. Así como la ley les ordenaba hacerlo en Levítico 24:15, le daba esa ley al que se quería ser Dios, había que apedrearlo. Y ellos quisieron tomar su ley para cumplir y matar al que hoy se había tomado un cuerpo de hombre y quiso pasarse por hombre, siendo el mismo yo soy, siendo el mismo Emmanuel, siendo el mismo Dios con nosotros, siendo el mismo la estrella de Judá que venía. Él casi lo apedrean. Pero en Juan 1:1 vamos a esta escritura, una de las escrituras más hermosas con que empieza el libro de Juan. Y dice, ¿qué dice? Que el verbo era Dios. ¿Aló? El verbo era Dios. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios hecho en la carne. En Hechos 20:28 nos dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él se ganó por su propia sangre, quien compró la iglesia con su propia sangre, Jesucristo fue el que la compró. Hechos 20:28 declara que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Jesús fue el que dio la sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Y lo puedes ver claramente en uno que no creía, en Tomás. El discípulo Tomás, cuando vino y se dio cuenta que él era Yoshua, que él era el Shaddai, que él era Jehová, que era el Dios Todopoderoso, se inclinó el Señor mío y Dios mío. Juan 20:28 lo puedes leer. Jesús ni siquiera lo corrigió, ni siquiera discutió con él, solamente le dijo que el que creyere tendría vida. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Puede verlo también en 2 de Pedro 1:1, en Hebreos 1:8. Ahí el Padre declara de Jesús, mas del Hijo dice, oye, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como, oh Dios, indicando
que Jesús es verdaderamente Dios. Dios no tiene problema con que Jesús sea Dios, porque ellos se han conocido desde antes de la fundación del mundo. Existe el Padre, existe Jesús, existe el Espíritu Santo, y entre ellos no hay ningún problema de discutir quién es Dios o quién no es Dios o quién es mejor o quién no es mejor. Simplemente que Jesús fue el que planeó o hizo el plan de salvación, el arquitecto que dibujó la salvación de la humanidad que se había perdido desde los tiempos de Adán. Desde el primer hombre que nació, ya él sabía que iba a pecar y planeó él pagar con su sangre, la misma sangre del creador de los cielos, el creador de toda humanidad, competiría con su demanda y pagaría a lo que yo le llamo el precio de las almas. Él pagó por todas las almas del mundo y por todos los que le quieran conocer. En Apocalipsis, un ángel ordena al apóstol Juan adorar solamente a Dios. Escucha, los ángeles no pueden adorar a nadie, solamente a Dios. Pero en algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración. En Mateo 2:11, Mateo 14:33, Mateo 28:9 y versículo 17 también, en Lucas 24:52 y en Juan 9:38. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él le hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. De otra manera rompería las leyes espirituales y estaríamos en un conflicto espiritual. Pero Él, siendo Dios, no podía negarse a ser quien era. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que argumentan a favor de la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte, su crucifixión, su resurrección no habría sido suficiente para pagar el castigo de los pecados del mundo. De ahí es donde viene la idea de esta charla que le estoy llamando el precio de las almas. Las almas tenían un precio y ese precio tenía que ser pagado únicamente por Dios. Si Jesús no era Dios, todo su trabajo, toda su muerte, toda su crucifixión hubiera sido en vano. Pero en Juan 2:2 lo puede ver. Un ser creado, que Jesús sería si no fuera Dios, no podría pagar la pena infinita requerida por el pecado contra un Dios infinito. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Tenía que ser la misma sangre del mismo Creador para poder sellar el pago por el pecado. Solamente Dios pudo apoderarse de los pecados del mundo. En Corintios 2:5-21, morir y resucitar, probando su victoria sobre el pecado y la muerte. Ahora, déjame llevarte un poquito más allá, donde la Escritura nos habla más claro de quién era Jesús y cómo lo compara a Él como Dios. Busquen Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por ese Verbo, fueron hechas. Y sin Él, ese Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo ese, en Él estaba la vida. La vida estaba en el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es esa luz? Cristo. Él vino a dar testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Dice que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan, muy claro, aclaró eso. Seguimos en versículo 9. Dice, aquella luz verdadera. Jesús dice, yo soy la luz, yo soy el pan, el camino, la verdad y la vida. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Aló? Venía a este mundo. Aquí es donde me estoy refiriendo. Las escrituras anteriores que habíamos leído, la primera charla que se habló, se habla del precio de las almas, como este Dios planeó. Ingeniero perfecto, planeó su salida del trono de la gracia para morir en una cruz del Calvario, como un mismo criminal, para poder salvarte a ti y poder tomar el pecado de todos los que habitan en este mundo. Dice aquella luz en versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Hello? ¿Quién hizo el mundo? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí habla de esa luz. Aquí está hablando de Jesús. Está hablando del verbo. Está hablando que él hizo el mundo. Que él es desde el comienzo. Pero dice, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Nadie quiso aceptar que el creador del mundo, el que hizo los cielos y la tierra, murió en una cruz del Calvario. Y mire que es tan inteligente que lo había dicho anteriormente, pero no le había dado referencia. Si ustedes se van en Google y pongan galaxia en forma de estrella, vas a enterarte que hay una galaxia que es 100 veces más grande que la galaxia donde vivimos nosotros, que es la Vía Láctea, y tiene la forma de una cruz. Está rodeada de oscuridad y tiene la forma de una cruz. El universo declara la gloria de Dios para que tú lo puedas ver si no lo quieres creer. Los mismos científicos y la gente de la NASA no se han podido explicar de dónde salió esa galaxia en forma de una cruz. Pero métete en Google y búscala. Te dejo esa tarea. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el único nombre dado en la tierra, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Jesús, es el Cristo, el que puede darte la potestad de ser hijo de Dios. No tu religión, no tu santo, no María. Nadie que no sea Jesús te puede dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente su nombre, Jesús, Yoshua, el Mesías, como le quieras llamar. Y aquel verbo fue hecho carne. Tanto se refiere que ahora dice, ese verbo fue hecho carne. El verbo del que estamos hablando. El verbo, el creador de los cielos. El verbo que es la luz de la verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan tendría que estar loco para decir que era primero que él, porque Juan nació primero que Jesús, naturalmente. Pero él dice, porque era primero que yo. Él sabe y conocía que este Jesús que había nacido era el verbo, era el creador del mundo.
antes de él, antes de Abraham, antes que todos, por miles de años. Ha gastado tiempo para llevar en la escritura a millones y millones de personas para ver a cuántos puede salvar. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí aclara a todos los judíos que la ley fue enviada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Y si tengo tiempo podré hablarle de eso. Nadie ha conocido a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha oído su voz. El mismo Jesús lo dijo. Así que todos los profetas anteriores a Jesús escucharon de Jesús. Es más, sabemos que hay una voz que vino. Y si buscas en segunda de Pedro, si no me equivoco, dice que la voz esa salió del seno de los cielos. Pero la voz de Dios Padre, si la escucháramos, todos moriríamos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Jesús hablando en Juan 5, 37 a 40. Si tiene duda y esto te llama la atención, aquí Jesús lo dice. Juan 5, 37, 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús lo dijo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras. El mismo Jesús le está diciendo, busca. Escudriñar es estudiar, buscar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El mismo Jesús lo manda a escudriñar las escrituras, porque las escrituras no hablan más nada y de más nadie que Jesús el Salvador, que Jehová, que el Mesías, que nuestro Salvador, que el Señor Jesucristo. En Juan 12, creo que del versículo 28 al 30 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, Ahí no dice que fue el Padre hablando, vino una voz del cielo. Y dijo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó, decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió y Jesús dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Si vemos aquí, la escritura son bastante claras. Y a veces nosotros queremos agregarle. Pero para sacarte de confusión, la misma escritura te dice que la multitud, algunos dicen, bueno, yo oí un trueno. Otros dijeron, fue un ángel que habló. Jesús le respondió, esta voz no ha venido por causa de mí. Él no necesitaba esa voz, sino por causa de vosotros. Si lo dudas, vete a Juan 12, versículos 28 al 30, y ahí tú vas a buscar. Por eso el mismo Jesús había podido decir y puede decir, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Jesús está diciendo que nadie puede oír la voz de Dios, ni nadie la ha oído, ni nunca puede ver su aspecto. Y la escritura nos enseña que cuando Jesús ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, cuando Él ya sea el Señor y señores, el Rey de Reyes,
el Dios eterno, entonces Él nos va a presentar al Padre. Entonces podemos ir a su presencia. Pero muchos, de acuerdo a su religión, quieren sobrepasar por Jesús y pensar que pueden llevar y llegar al Padre. Algunos echan a Jesús a un lado y dicen que ellos hablan con el Padre. No sé qué Padre hablan, pero bueno, Jesús es mi Padre y mi Señor. Así lo dice la Escritura. Si el Padre que ellos hablan, sin tener necesidad, Jesús le responde, entonces llegará un día que tenemos que ir a su presencia y verán qué Padre le hablaba. Porque Jesús clarito lo dijo, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos en 2 de Pedro 17, sobre la voz que estaba hablando anteriormente, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una voz. No dice en ningún lugar de la Escritura, al menos que la transverse, que Dios, que era la voz directa del Padre Celestial. Porque a Él, Jesús lo dijo, nunca habéis visto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Su aspecto es su figura, su forma. No podemos llegar a la presencia de Dios Padre si no podemos pasar ni siquiera por Jesús. Sigamos adelante. Dice una escritura, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, Jesús hablando. Y mi galardón conmigo, Él el que da la paga, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el alfa, Él es el Dios todopoderoso. Aquí lo está hablando Jesús en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién lo mandó? Jesús. ¿Y por qué los ángeles le obedecen si los ángeles solamente adoran a Dios y obedecen a Dios? Te dejo esa pregunta. Dijo él, Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se acuerdan que había hablado de la estrella que los magos vinieron y siguieron y pudieron llegar para adorarla? Él es la estrella de la mañana. Él es la raíz, el linaje de David. Él es el alfa y el omega. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie te debe vender el evangelio de Cristo, porque es gratis para ti. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, hablando de Apocalipsis y de todo el libro de la Biblia, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve, amén. Y sí, ven Señor Jesús. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el Dios que viene? Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la Biblia en Apocalipsis. Habíamos quedado que Él había pasado una humillación y un horror y un dolor y un sufrimiento
en la cruz, que este precio pagado por él era muy difícil y alto de entender, porque el precio fue muy alto. El amor de Dios, nuestro creador, fue torturado, ridiculizado, castigado, exagerado, pagó el precio más alto posible que se podía pagar por el pecado de la creación. Siendo él el más hermoso, el creador de todo, terminó a llegar a tener un final tan horrible. ¿Qué había en esa mente? Al punto que él había dicho anteriormente, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él muriendo en ese momento, perdiendo la vida de hombre que llevaba. Esas fueron las palabras de Jesús proclamando desde la cruz. A veces tanto bueno vemos en la cruz como habíamos dicho en el Calvario. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura. Mas para los judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, observamos que la palabra de Dios, su Santa Escritura, nos indica que Cristo es la única puerta, no hay otra. Es el único camino, no hay otro camino. Y la única forma de reconciliación con Dios, a nuestro Padre Celestial, que un día en el futuro, muy lejano, veremos, es que a través de la fe en Cristo, el Hijo de Dios, seremos salvos y limpios de nuestros pecados e iniquidades, por medio del acto más espectacular de coraje, de obediencia, de divina humildad, cuando nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo, dio su vida por todos los pecados de la entera humanidad en la cruz del Calvario. Fue allí en esa cruz donde Él murió por ti y por mí. Y por todos aquellos que creen y confían en Él, en su eterna salvación. Y que ahora por medio de Él tendremos vida eterna y resucitaremos para su gloria y honor en el día en que Él regrese. Por todos sus seguidores y hombres fieles que aman a Dios. Se nos hace posible ver que el Mesías venía, o sea, el Cristo, porque el Mesías también le enseña a los judíos que conocen el Evangelio antiguo, que también es el que viene en su segunda venida. Era Dios por sí mismo, el creador del mundo en persona. Lo puede leer en Isaías 9:7. Lo habíamos leído, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Sobre su hombro se llamará su nombre admirable, en mayúscula. Consejero, en mayúscula. Dios fuerte, en mayúscula. Padre eterno, en mayúscula. Y sigue en mayúscula, príncipe de paz. Allí podemos ver cómo Él es considerado todo eso. La palabra admirable, seguro que Él era admirable, porque Él contiene toda la belleza de la creación. Y como no lo habríamos de admirar si Él es también llamado consejero, porque Él sería nuestro consejero y el planificador consejero del plan de salvación. Es nuestro abogado y defensor y planeador de nuestra redención, ya que Él prepararía y prestaría para analizar y llevar a cabo la adopción de su propia creación, puesto que estábamos separados de Dios y de sus consejos. Ahora Él nos traería de vuelta a sí mismo a través de su propio sacrificio. Así llegaría a ser nuestro abogado defensor en la corte celestial. Si tú no tienes abogado, Él sí te defiende. El nombre, el Dios fuerte, es tan claro que nos deja saber que Él es el yo soy, el gran Dios, el creador de toda la humanidad, el mismo que formó los cielos y la tierra con su propio consejo. Podemos también ver el nombre, el Padre eterno, significando que ciertamente Él es nuestro Dios y Padre y el mismo creador. Y nadie podría cambiar estos nombres, ya que son exclusivos del Cristo y no de ningún otro más. Porque en Él todo existe y Él es todo, nada subsiste ni existe sin Cristo. El otro nombre es el Príncipe de Paz, ya que por medio de Él tenemos paz con Dios y con Él mismo, por medio del grandioso sacrificio en que Él pagó el precio de nuestras almas, el título
de mi prédica, la cual durará no sé cuánto tiempo, pero es bastante larguita, trayendo así salvación a nuestros corazones y reconciliándonos así consigo mismo, y nos hizo aceptos con el amado. Los apóstoles reclamaban que Jesús era el Cristo, el Mesías, que esperaban por mucho tiempo, pero era casi imposible de creer para los judíos y muy difícil de aceptar. La religión no te deja aceptar a Jesucristo como el creador del mundo, como el Salvador, como el que te hizo, como el que fundó los cielos. No te deja porque el espíritu demoníaco de la religión te cierra los ojos espirituales para que puedas ver al Cristo que te hizo. Creer que el Mesías moriría en una cruz era algo inconcebible e imaginable para ellos, los judíos. Pues el Viejo Testamento nos dice en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, si algún hombre cometiera algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y los cargares en un madero, porque maldito por Dios es el colgado. Dios se hizo, Cristo se hizo maldición por ti. Desde Deuteronomio 21, 22 declaraba que el que era colgado en un madero era maldito por Dios. Por eso los judíos no pudieron comprender que este Jesús, este Creador, este Mesías, este Dios Todopoderoso, este Padre Eterno iba a pasar por eso. Así podemos ver el contraste por los judíos. La cruz los ofendió muy profundamente. La cruz le dañó su corazón. Los gentiles, ellos también fueron ofendidos por la cruz. En sus opiniones eso era una locura. Ellos pensaban que con sus pensamientos lógicos y una buena conducta ante los demás satisfacían a su Dios. Y todavía muchos viven así, pensando que por obras serán salvos. No puedes ser salvo por tu obra, porque entonces Jesús murió por gusto. Para ellos no había razón de creer en la muerte ilógica y sin sentido de un desconocido Galileo llamado Jesús, que a ellos, ¿qué le podía beneficiar? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Sí, podemos ver que el mensaje de la cruz es locura para los que no pueden entender el precio pagado por las almas. Ese precio pagado por mi Dios, por mi Salvador, por tu Jesús. Mas nosotros deberíamos entender y comprender que la cruz de Cristo se hizo posible la vida para todos y resolvió el gran dilema de todos los tiempos, el pecado del mundo. Es inconcebible creer que alguien pueda despreciar tan hermosa salvación, aún después que el mismo Dios fuerte, que el Todopoderoso, que el Creador mismo, que el mismo Yoshua, que el mismo Elohim, que el mismo Yahvé vino a morir por su propia creación. Apocalipsis 1:8, Juan 1, del 1 al 14, Colosenses 1, del 14 al 24. Pueden ver cómo siendo Él, Jesús, la imagen del Dios mismo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, Jesús, subsisten. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, les dio poder para ser llamados hijos de Dios. Aleluya. A Él sea tu nombre. Tú eres, Señor, el alfa, la omega. Tú eres Jehová Nisi. Tú eres Jehová Nisi. Eres Jehová Rafa. Tú, Señor, eres Jehová. Eres, según algunos dicen que son tus testigos, pero la palabra misma dice
En Isaías, estos son mis testigos, mas a mí no me conocen. Dios mío, Dios se acordó que existirían unos testigos de Jehová, que no lo conocerían a Él. El mismo Dios que los creó. ¿Cómo podría haber salvación para aquel que niega a Jesús? Aquel que niega al Cristo, al Mesías, al Creador del mundo. ¿Qué tortura será por toda la eternidad? Ojalá estas palabras puedan romper la religión de tu mente, puedan romper el mal concepto creado por muchos años en contra de tu persona, diciéndote que adores una imagen, la cual no habla, la cual no escucha. Y si te habla una imagen que tú estés adorando, arranca tu carro, vete y piérdete, porque es el diablo que te está hablando. Que Dios me los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra fluya sobre el corazón que la pueda escuchar. Te pido, Señor, que tu palabra dice que tu palabra saldrá y no retornará vacía, mas hará todo aquello a lo cual ha sido programada. Ha sido enviada para un corazón que no te conoce. Ha sido enviada para el que te conoce y pueda recordarte y mantenerse firme en ella. Espíritu Santo, tú harás el resto. Señor de los cielos, a ti sea la gloria, la honra y el poder. Señor Jesús, mi Mesías, mi Elohim, mi Adonai, en tu nombre, Jesús, dejo estas palabras. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios more sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.